Continuando con las exposiciones, vamos a tener ahora la presentación de charlas estrategias de la gestión de datos, modelo del Plan Ceibal. Adelante. Oriana Galán es jefa de la unidad de datos del Plan Ceibal en Uruguay. Sí, está la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Ahí está, le pedimos sí, por favor, a la producción que nos ponga la presentación de Oriana, por favor. Gracias. Día lluvioso hoy, creo que me arma un poco. Muchas, claro, está bien. Sí, bárbaro, gracias. Ahí va. Bien, bueno, de nuevo buenas tardes, espero se encuentren bien. Yo les voy a comentar un poco sobre la estrategia que hemos utilizado en Ceibal para la gestión de datos. Y antes de pasar a la estrategia específicamente, contarles un poco lo que es Ceibal. Quizás muchos de ustedes que son de fuera de Uruguay no conocen. Ceibal es el Centro de Innovación Educativa con Tecnologías Digitales del Estado uruguayo al servicio de las políticas públicas educativas, y estamos desde el 2007. Su principal cometido es integrar la tecnología a la educación y con el fin de mejorar los aprendizajes, impulsar procesos de innovación, inclusión y el crecimiento personal. Como rol que Ceibal tiene, como objetivos específicos, tenemos el asegurar el acceso a la tecnología al servicio de los aprendizajes, innovar en infraestructura tecnológica, contribuir a la mejora continua de los procesos y desarrollar competencias para la ciudadanía digital, que hoy en día es súper importante. Y después un poco el impacto que ha tenido Ceibal en nuestros beneficiarios, contarles un poquito sobre eso. En cuanto a lo que tiene que ver con el cierre de la brecha digital, entre el 2007 y el 2022 hemos entregado más de 2,5 millones de laptops y tablets a los estudiantes de la educación pública. Entre el 2007 y el 2011, el acceso a una computadora entre niños de 6 a 13 años pasó de un 30% a un 90%, y esto da cuenta de la disminución de esa brecha. Y después algo súper reciente, que es la pandemia, fue claro el impacto que tuvo en muchos países de Latinoamérica, y en Uruguay no fue, o sea, no, en cuanto a la reducción del aprendizaje no fue tan alto. Si bien allí tenemos un 0,5 de reducción del aprendizaje en comparación con el 1,3 en promedio de Latinoamérica, esto está medido en años. Entonces esto da cuenta de que estábamos bastante preparados cuando llegó la pandemia para que nuestros estudiantes pudieran estar conectados. En cuanto a conectividad, tenemos el 100% de los centros educativos conectados a Internet, el 100% de la matrícula con banda ancha, y después implementamos la red de videoconferencias más grande de Latinoamérica, que esto posibilita que los estudiantes que tienen en sus centros educativos los programas de pensamiento computacional o Ceibal en inglés puedan llevar adelante sus clases, ya que tienen docentes remotos. Y en cuanto a relación a los docentes, nosotros ofertamos formación de forma gratuita y estamos capacitando un promedio de 11.000 docentes al año. Y ahora sí, bueno, un poco de introducción, ahora pasamos un poco más a lo que tiene que ver con la gestión de los datos. Y acá mencionarles algunos hitos que tienen que ver con todo el trabajo que hemos hecho y la evolución que hemos tenido en lo que tiene que ver con gestión de datos. Y si bien yo les decía que Ceibal se fundó en 2007, marcamos como un hito el 2015 porque es el año en donde empezamos a disponibilizar plataformas educativas, y esto hizo que generáramos un volumen de datos mucho mayor. Antes del 2015 estábamos focalizados fuertemente en la entrega de dispositivos, entonces manejábamos un CRM en el cual gestionábamos el dato de nuestros beneficiarios y la entrega de esos dispositivos, alguna herramienta de BI que era más bien con cubos. Y en 2015, al empezarse a usar las plataformas educativas, se genera mucho más volumen de datos y se hace necesaria la implementación de la instalación de una herramienta de BI. Y ahí nos empezamos a focalizar en la gestión de los metadatos, porque teníamos muchas plataformas educativas, teníamos que empezar a definir medidas, dimensiones. Entonces diseñamos lo que se llama IDAR, que para nosotros es un ambiente de reporte en el cual para cada una de las plataformas educativas que tenemos, para cada uno de los programas que
que llevamos adelante, diseñamos un ambiente reporte en el cual definimos las medidas, las dimensiones, indicadores, que después disponibilizan la información para poder explotarla de forma ágil y correcta. También queremos destacar que creamos un comité de privacidad, y esto va en línea un poco con lo que tiene que ver con la ley de datos personal, de protección de datos personales, porque nosotros manejamos mucha información de estudiantes y docentes, pero sobre todo estudiantes que son menores de edad, entonces tenemos que tener un especial cuidado en proteger sus datos, y por eso se crea el comité, para tratar de tener ahí un soporte a la interna. En 2019 implementamos una plataforma de Big Data porque empezamos a recibir más información de forma más desagregada, por ejemplo, en la plataforma CREA, y con la intención también de empezar a meternos un poco en datos no estructurados, que eso obviamente genera un volumen de datos mayor. Y ya yéndonos al 2020 y empezando a hablar de esto de generar cultura data-driven, se crea la jefatura de la unidad de datos, que es la unidad que yo lidero, y empezamos a trabajar con una visión transversal en Ceibal. Empezamos a identificar referentes de datos en cada una de las áreas de Ceibal. Tenemos áreas muy abocadas a lo que es educación, después están las áreas operativas, el área de administración y finanzas, pero era necesario tener una visión transversal y una comunicación fluida entre las áreas para poder aunar esfuerzos y no repetir trabajo o en lo que tiene que ver con el uso de los datos entre las áreas y poder, bueno, potenciarnos. Además se potencia la comunicación con ANEP, que es la Administración Nacional de Educación Pública, y empezamos a articular también un poco más con las instituciones del ecosistema educativo. Y ahí les voy a contar un poco más adelante. Y por otro lado empezamos a brindar más herramientas de emisión de información, dadas las necesidades que íbamos identificando en Ceibal. Y bueno, nada, para hablar de una organización data-driven, decís, bueno, ¿por dónde arranco? ¿Qué es lo que tiene que ser importante o qué es lo que tengo que tener en cuenta? Y tenemos como 3 pilares importantes, y es tecnología, gobierno de datos y organización. Tecnología, porque si no tengo una herramienta que me ayude a recolectar la información, explotarla y poderla sistematizar y disponibilizarla para la toma de decisión, es muy difícil que lo pueda lograr. Y claramente tiene que ser una tecnología flexible, escalable, ¿no? Que pueda ir variando con los cambios que va teniendo el mundo, ¿no? Lo que tiene que ver con tecnología. En cuanto a gobierno de datos, es establecer normas, reglas y políticas que aseguren la integridad de los datos y empezar a establecer roles y responsabilidades dentro de la institución que también hacen a la seguridad de los datos, ¿no? Y trabajar en la organización fomentando que se tomen las decisiones basadas en datos y que sean conscientes de la importancia de los datos que generan las propias áreas, de que es importante entender qué datos genera mi área para pararme, entenderlos y planificar hacia adelante con los datos que la propia área de negocio va generando. ¿Qué se requiere para poder gestionar esta cultura data-driven o empezar a trabajar en estos 3 pilares? Como les comentaba, primero difundir la importancia de la necesidad del uso de los datos, disponibilizar los datos, eso es fundamental, que estén bien organizados, que estén estandarizados y claramente asegurando la calidad de esos datos en todo el ciclo de vida del dato, ¿no? Desde que lo genero hasta que lo disponibilizo. En cada una de las etapas del ciclo de vida del dato siempre tenemos que estar conscientes de asegurar la calidad, ¿no? de ese dato. Integrar, bueno, analíticas a las herramientas de negocio, y por eso fue una de las cosas que comentaba, que era que identificábamos referentes de analistas de datos en cada una de las áreas y tratar de que usaran herramientas nuevas. Y otra cosa importante es formar constantemente, capacitar a las personas en lo que tiene que ver con analíticas y gestión de datos. Bueno, y un poco acá, ahí entrando un poco bien cómo lo hemos hecho nosotros, cómo lo logramos, y esto no quiere decir que ya cumplimos, ¿no? Porque capaz que la pregunta dice, ¿lo logramos y ya estamos? No, ¿cómo empezamos a trabajar y a caminar cómo fuimos evolucionando? Y hay 3 cosas importantes que nos fuimos planteando, que es primero establecer un plan de trabajo, definir roles y responsabilidades, que esto, como les comentaba, hace a la gobernanza de los datos, y después capacitar continuamente a estos referentes de datos, a las áreas,
en materia de gestión de datos, seguridad de la información y bueno, todo lo que hace a poder explotar de forma correcta y eficiente los datos que ellos generan. En lo que tiene que ver con el plan de trabajo, acá nos separamos, los agrupamos como en 3 dimensiones o abordajes, que es CEIBAL a la interna, CEIBAL con el ecosistema educativo y CEIBAL hacia la sociedad civil. En lo que tiene que ver con CEIBAL a la interna, nos habíamos establecido 2 mesas de trabajo, que una era más estratégica, otra más operativa. La estratégica era, bueno, pensar en hacia dónde vamos, pensar en qué herramientas tecnológicas necesitamos y marcar como un poco más la hoja de ruta hacia dónde queremos ir. Y la operativa consta de, como les decía, identificar a estos referentes de datos en cada una de las áreas y generar mesas de diálogo frecuentes para poder intercambiar entre las diferentes áreas, experiencias, problemas que identificaron el uso de los datos y resolvieron o no resolvieron para intercambiar y para poder conocer lo que había hecho la otra área para poder ver si se podía replicar o escalar en lo que tenía que ver con CEIBAL. Entonces, el objetivo interno no era solo profundizar en la integración de los datos, ni definir indicadores transversales, sino también gestionar de una forma estratégica los datos que teníamos. Y me quiero detener en la integración de los datos porque teníamos mucha información de diferentes fuentes de datos, como por ejemplo la conexión de los dispositivos, el uso de las plataformas educativas, las redes de conectividad y en un momento no lo teníamos conectado y hoy podemos decir que sí, tenemos al usuario, a nuestro beneficiario en el centro y lo podemos abordar de una forma holística y entender si está usando su dispositivo, si se está conectando a las plataformas, si se conecta desde el centro educativo o no. Y eso fue un trabajo fundamental. En lo que tiene que ver con el ecosistema educativo, se generó una mesa interinstitucional en el 2021 con 4 de los organismos que están en el ecosistema educativo, que es la Administración Nacional de Educación Pública, el INED, que es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el Ministerio de Educación y Cultura y CEIBAL. Generamos una mesa de diálogo con el fin de intercambiar datos para generar valor. Un ejemplo de ellos es en los informes de Aristas, no sé si alguna vez lo han visto. Hay relación con los datos que se generan en el uso de las plataformas y después en el caso de ANEP estamos trabajando desde hace ya casi 3 años en una herramienta que es el monitor de centros. Más adelante igual les cuento un poquito más, pero es una herramienta que es para la gestión de los centros educativos por parte de los equipos de dirección para la toma de decisión de la gestión de su centro. Y en lo que tiene que ver con la sociedad civil o hacia la afuera, desarrollamos el Observatorio de Datos en principios del 2021. Esta herramienta disponibiliza información de forma agregada de los diferentes servicios y beneficios que brinda CEIBAL para la ciudadanía en general. Cualquiera puede ingresar y consultar información. Está en constante actualización, seguimos agregando información cada vez que vamos identificando una necesidad. Tenemos mucha información todavía para mostrar, pero bueno, nos lleva un trabajo también muy fuerte tecnológico. Y por otro lado, la publicación de datos abiertos, y esto es un poco para dinamizar los mecanismos de rendición de cuenta y en pro de la transparencia, y también para que personas como de la academia puedan generar valor que a CEIBAL les sirva también, ¿no? Y al ecosistema educativo. En cuanto a lo que les comentaba como pilar 2, que es el gobernanza de datos y esto de establecer roles y responsabilidades, tenemos como 4 grandes áreas que estamos ahí como muy metidas en lo que tiene que ver con la gestión de los datos, que una es, bueno, la jefatura de la unidad de datos, que podemos decir que se equivale con ese rol nuevo que aparece hoy en día, que es el de Chief Data Officer, que es como el intermedio entre la tecnología y el negocio, ¿no? Y está ahí también entre los tomadores de decisión para un poco quizás pasar del lenguaje tecnológico al lenguaje llano para que se pueda entender, ¿no? Y traducir los datos en lenguaje llano.
Después tenemos en lo que tiene que ver con emisión de información, tenemos, si bien hay muchas, obviamente que todas las áreas emiten información a la interna para la toma de decisión, hay 4 áreas en la interna de Ceibal que siguen un proceso estandarizado y establecido que hemos definido para la emisión de la información, desde que se recibe una solicitud hasta que se entrega. Eso está completamente definido, es un proceso unificado. Después tenemos a los sponsors y a los referentes de información, que es obviamente súper importante. Si no tuviéramos como sponsor a nuestros jefes y gerentes que nos ayuden a llevar adelante esta estrategia de generar una cultura data-driven, no podríamos hacerlo. El rol de los referentes de datos, que son estos analistas especializados en cada uno de los servicios o negocios, si lo trasladamos a algo privado. Y por otro lado tenemos la pata más de privacidad y de seguridad, que allí tenemos, como les comentaba, el comité de privacidad, y por otro lado también hay un grupo de trabajo de seguridad de la información que también está constantemente trabajando en obviamente, velar por la seguridad de nuestros datos, de los datos que manejamos. Acá me meto un poquito más a lo tecnológico, pero no me voy a meter mucho en detalle porque yo no soy técnica, entonces, pero nada, más o menos un poco cómo se ve nuestro mapa. Toda nuestra base de datos son las data source, y después llevamos todo a un área de staging en la cual almacenamos la información de forma cruda. Después en un data warehouse integramos esas bases de datos, cruzamos la información que necesitamos, generamos la metadata, medidas de resumen, indicadores, y esto alimenta nuestra área de reporting, que esto se puede diferenciar en reportes automáticos, dashboards, o hacer data mining, o diferentes análisis de datos en función de las necesidades que tenemos, ¿no? Pero acá, bueno, no me voy a detener mucho más en esto. Y ahora voy a pasar a mostrarles un poco también casos de uso y en cosas que nosotros hemos utilizado datos y ya yendo, bueno, a la acción, ¿no? De tomar decisiones basadas en datos, pero bueno, ver ejemplos en los cuales realmente tomamos esas decisiones. Este es un ejemplo de un análisis de trayectoria estudiantil. Nada, esto es un mapita de calor. Acá a la izquierda tenemos, a nivel de filas tenemos los grados y después la variación que ha ido año a año. Y esto, como verán, por ejemplo, viendo 2020, la variación del 2021 con respecto a 2020, tenemos un 2,5% en verde, quiere decir que aumentó la matrícula en ese año. Y si seguimos de forma en diagonal, podemos seguir a los estudiantes cuando van pasando a segundo grado. La variación del 2022 al 2021 es un 2%, y así podemos ver, y a nosotros eso nos facilita la estimación de la demanda de dispositivos. Nosotros entregamos dispositivos en ciertos grados, y es necesaria entender la variación de la matrícula para poder estimar la demanda, para poder estimar la compra de los dispositivos para después entregar. Este es otro análisis de lo mismo, pero en otra mirada. También vamos viendo ahí cómo los estudiantes van en trayecto, o van repitiendo, o van en el trayecto pero con algún rezago, ¿no? También es importante analizar esa información. Esta es otra herramienta que es interna, que en realidad es el público objetivo de esta herramienta, son los referentes de territorio de Ceibal. Nosotros tenemos, en cada una de los departamentos, localidades, tenemos referentes de Ceibal que van a visitar los centros educativos. O sea, llegamos a los centros educativos siempre de forma presencial, y siempre era necesario disponibilizar esa información de, bueno, cuán ceibalizado, por así decirlo, está cada uno de los centros educativos para saber en el momento de la visita cómo abordar ese centro educativo. Entonces, definimos el monitor de territorio, que tiene información de la actividad que hay en cada uno de esos centros educativos, de los programas que tienen, de las herramientas que tienen y del uso que le están dando a las plataformas. Esta es una herramienta que está desarrollada en Superset. Es una herramienta de software libre, y esa herramienta que está en tiempo real, o sea que en cualquier momento, con cualquier computadora, celular, el referente de datos va al centro educativo y un ratito antes entra, se fija, o en el momento que lo está visitando, entra y se fija el estado de ese centro educativo. Quiero destacar esto, que en realidad no es solamente contar con la información ni tenerla de forma estática, sino tenerla en tiempo real, ¿no? Y de forma oportuna, porque yo puedo tener todo esto en un PDF y en realidad no me sirve de mucho, o capaz que pasan 2 días y se desactualiza. Entonces, lo importante también es poder
con la información que tenemos, procesarla y disponibilizarla en tiempo real para la toma de decisión más rápida, más eficiente. Esta es una herramienta que estamos desarrollando junto con ANEP, que se llama Monitor de Centros, es dirigida a los equipos de dirección, y lo que tiene es información pertinente, obviamente, oportuna también, porque es todo en tiempo real, para la mejora de los procesos y los logros educativos, que es el fin, obviamente, de estos directores. Pero básicamente lo que tiene esta herramienta, o lo que hicimos con esta herramienta, fue centralizar y consolidar en un mismo lugar información que los equipos de dirección tienen en varios lugares de la ANEP, y además información que tiene ANEP, que tiene CEBAL. Entonces, esto lo que hace es que con un solo clic el director entra a un lugar, se loguea y tiene información de todo su centro educativo, que puede identificar esas banderas rojas y después profundizar y gestionar su centro en función de dónde está peor, o bueno, dónde tiene que profundizar para gestionar el día a día de su centro educativo, ¿no? O sea, hay información tanto de alertas por inasistencia hasta el gasto de OCE, UTE que tiene el centro educativo. Y el observatorio CEIBAL, que también se los mencioné anteriormente, esto, como les comenté, es información que está agrupada porque no está a nivel de estudiante, o sea, a nivel de persona, y la intención es mostrar información también para mostrar todos los servicios que brinda CEIBAL, pero además también ser transparentes y seguir promoviendo la rendición de cuentas. Y en lo que tiene que ver con datos abiertos, si bien hoy en día tenemos 17 conjuntos de datos, no sé si ven ahí el 17 chiquito, publicados, en realidad están los de transparencia activa ahí, pero los que yo quiero destacar son estos dos, que son datos de la actividad tanto de estudiantes como de docentes, del uso de las plataformas, y tenemos información a nivel de persona, obviamente anonimizada, y con las variables que hacen que no se llegue a identificar ni al estudiante ni a un docente. Si vemos en lo que tiene que ver con variables a nivel de identificación de geolocalización, o sea, llegamos solamente hasta el departamento, porque si íbamos un paso más hasta, por ejemplo, la localidad, encontrábamos que había una escuela chiquita con 5 estudiantes y eso podía hacer que el estudiante fuera de alguna forma identificable. Entonces, tuvimos esos recaudos. Pero bueno, nada, tenemos información desde el 2019 hasta el 2022. Publicamos la información cerrada año a año y ahí hay información de todo el uso de las plataformas por parte de estudiantes y docentes. Así que se puede usar. La intención es que obviamente la academia, investigadores, estudiantes de tesis puedan utilizar la información para generar valor, ¿no? Y bueno, después un poco, y ahí ya un poco cerrando, no sé si fui muy rápido, perdón, un poco de identificar, como les decía, o sea, cuando estaba en la diapo decía cómo lo logramos no es un punto y ya terminamos, sino cómo estamos lográndolo, deberíamos haber dicho, porque todavía tenemos muchos desafíos y obviamente oportunidades para seguir explotando. Y bueno, como oportunidades es que tenemos una disponibilidad de plataformas y de herramientas para distintos usos que generan mucha información. Seguimos teniendo y tenemos una articulación muy fluida con instituciones del ecosistema educativo, con AGESIC. Identificamos esa figura de referente de datos que seguimos hasta el día de hoy manteniendo en esas reuniones frecuentes que tenemos y que seguimos identificando en cada una de esas reuniones cuando uno nos cuenta algo para mejorar en lo que tiene que ver con calidad de datos o estandarización de datos. Obviamente tenemos el apoyo de la alta dirección, que eso es fundamental para poder trabajar en la gestión de datos, en la cultura data-driven, porque no es fácil trabajar en esa cultura, ¿no? Porque es trabajar con las personas y la forma de trabajo y cambiarlas, ¿no? Muchas veces hay muchas personas que hace muchos años vienen haciendo algo de una forma y tratar de cambiarlo, bueno, hay que acompañar mucho a las personas que están en cada una de las áreas de negocio o de servicio para nuestro caso, para poder cambiar esa cultura. Estamos en evolución continua,
Tenemos al Comité de Privacidad y Seguridad, que están siempre al servicio para asesorarnos en lo que tiene que ver con, bueno, con el resguardo de la privacidad de nuestros beneficiarios. Tenemos la gestión de los metadatos, y yo les comentaba sobre este DAR, diseño, ambiente de reporte, que en realidad estamos ahora pensando en cambiarlo un poquito, pero la idea es seguir trabajando en lo que tiene que ver con un catálogo de metadatos o en la gestión de los metadatos. Y obviamente una oportunidad es que tenemos disponibilidad de datos que todavía tenemos que explotar mucho. Y en lo que tiene que ver con desafíos, en esto de que tenemos mucha disponibilidad de datos, tenemos que seguir encontrando oportunidades de uso de los datos para poder seguir mejorando nuestros servicios y nuestro abordaje hacia los centros educativos y obviamente a la intención que tenemos de ayudar en las mejoras de la performance de los estudiantes, de cómo rinden. Tenemos ahí un desafío grande que es profundizar en los algoritmos de anonimización, como les decía hoy, esto de identificar que si llegamos a localidad podíamos hacer identificar a una persona, puede decirse que lo hicimos de una forma manual, pero bueno, tenemos que profundizar en algoritmos que podamos usar, no sé, machine learning para poder anonimizar. Seguir entendiendo qué herramienta resuelve cada caso. Cada área de negocio o de servicio tiene un problema diferente y tenemos que entender si las herramientas que hoy en día tenemos pueden solucionar los problemas de todos o, bueno, hay que personalizar alguna herramienta. Tenemos un desafío grande en la explotación de datos no estructurados, como les decía, que es un deseo que tenemos, pero aún no nos hemos podido meter mucho. Y seguir pensando en cada vez que definimos algún proyecto nuevo en el costo-beneficio, ¿no? Que eso también hace a la eficiencia obviamente, de la gestión que hagamos. Así que, bueno, nada, eso es un poco lo que les quería contar. No sé si fui muy rápido o no, perdón. Nada, no sé si hay alguna pregunta. Sí. Sí. Pensando en información de centro, por ejemplo, que queremos. Gracias. Sí. Bueno, en realidad eso ya está. Sí, no, si todos escucharon. Sí, a ver, así como comenzamos a publicar datos abiertos con el uso de plataformas, que fue lo que primero publicamos también en el observatorio, la intención es ir, sí, a medida que podamos ir abriendo los datos, sí, así como ir incorporando al observatorio Ceibal más información, pero también tenemos pocos recursos para poder. Tenemos equipos chicos, o sea, tenemos un área de BI que tiene 9 personas, creo, el área de unidad de datos tenemos 4. Digo, no es que no lo querramos, pero sí es algo que planificamos y seguramente lo sigamos por esa línea, sí. No sé si hay alguna otra pregunta. Aguarda un segundito. Hola, buenas tardes. En relación a lo que comentaba respecto a los referentes de datos, ¿no? Al interior del ecosistema educativo, ¿qué rol cumplen después estos referentes y si también tienen alguna función respecto a la sensibilización con la ciudadanía, con sus propios estudiantes, ¿no? Respecto a datos o cómo abrir datos? En realidad, cuando yo mencionaba referentes de datos, era la interna de Ceibal. Referentes de las áreas de Ceibal que brindan servicios. Tú capaz que te referís a docentes o maestros, ahí ya, o sea, no es la parte que nosotros gestionamos en lo que tiene que ver con datos. Nosotros lo que sí estamos haciendo ahora es capacitando a docentes en poder interpretar los datos, por ejemplo, del monitor de centros que les comentaba hoy, que es una herramienta para entregar información a los equipos de dirección. Muchas veces, no todos los directores saben interpretar indicadores o manejas planillas de Excel, ¿no? Que pueden sistematizar la información. Entonces estamos llegando a ellos a capacitarlos en lo que tiene que ver con estadística básica para que puedan interpretar la información, para ellos interpretar la información para después gestionar con esos datos su centro y saber qué hacer con los datos que reciben. Pero no es que estamos yendo al estudiante a enseñar a uso de datos. Por ahora no. Sí trabajamos en otros abordajes que con pensamiento computacional lleva
temas bueno, que tienen que ver con ciencias de la computación, pero no sé si respondí ahí a tu pregunta. Bien. Muy bien. ¿Alguna otra? Por aquí, ¿no? Bueno, le damos un aplauso a Oriana y a ustedes también por su participación. Muchísimas gracias. Y los invitamos a tomar un café, descansar unos minutos y volvemos. ¿Les parece? Gracias.